la ciudad, entre humo y soledad, no, nada más que respirar, nunca más, en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Radio Caput. Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gullman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, otro encuentro de Mundo en Clave desde Radio Caput, transmitiendo luego para otros lugares más, como por ejemplo la radio pública de Marcos Paz, todos los martes a las 16 horas, RPD Radio, la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones, los miércoles a las 20, y luego girando ahí en diferentes horarios, en Radio Pista Urbana. Como siempre, esta vez tenemos a Lucas Loza, no está Martín, pero lo reemplaza Lucas Loza. Todo queda en familia. Queda todo en familia, la familia Caput. Y el que habló recién, Larry Levy. ¿Cómo va, Larry? ¿Qué decís, Hugo? Muy bien, ¿vos? Aquí estamos, y hoy... Bueno, la semana pasada anduvimos por Inglaterra, antes habíamos estado por Oriente, habíamos estado en Indonesia, ahora estamos en otro país,
Y país, en otro continente. otro continente también, ¿no? Donde, bueno, digo, el continente con la música lo van a adivinar rápido, ¿no? Veamos, Lucas, veamos si con la música, con el número 1 de los temas, si te lo acepta la máquina, porque ahí estamos peleando Se con está la peleando, máquina. ¿lo ves? así ¿Lo que, ves? Mirá, a las trompadas bueno, con, si no, con la tendremos- computadora. Tendremos que cantar con Larry, pero va a tener que ser una que sepamos todos. Así que ahí estamos, porque vamos a andar por un... Por vaya a saber dónde. Vaya Por a vaya a saber saber dónde. dónde. Sí. No, es interesante porque, a ver, venimos paseando por el mundo, tratamos de no repetir los continentes con frecuencia, con la misma frecuencia, digamos que cualquier otro país. Y bueno, hemos logrado en nuestros últimos tiempos tener un panorama de lo que pasa en el mundo. Y muchas veces, Hugo, vos que encontrás en la música el paralelo entre, digamos, el elemento transversal de todas las culturas y todo aquello que se reproduce en las bateas, como se decía antes, En las ¿no? bateas, Lo que se reproduce en Cuando el existían las tocadisco, disquerías. en la disquería, en todo el mundo. Vamos encontrando aquello que tiene una similitud interesante, ¿no? Este país, por ejemplo, tiene como parte de los instrumentos... ¿Está sonando ya? A ver, ahí. ¿Logramos que suene? No lo tenemos, A ver. No se escucha. Ahí está. Bueno, Tiene como instrumentos, este país, como instrumentos musicales casi principales, diría, autóctonos. La marimba está en muchos lugares también, sí, no está solamente de la aquí. zona, en la zona hay. Pero después tiene otros con nombres más raros para nosotros, ¿no? Como el chirimía, el ayoti, el chinchín, el tuncul. Y otro que sí es más conocido por todos, está en muchos lugares, la ocarina. Es curioso porque este país, Larry, cuando estás tratando de meterte en el rock, te aparece como rock, lo que para ellos es más rock, para nosotros pasa más por este tipo de música que está sonando, que por ahí, no te digo que es exactamente melódica, pero ahí anda, ¿no? Subilo un poquito, Lucas. ¿No? Donde hay instrumentos de rock, pero con unos ritmos más tranquilos, no es el rock pesado, ¿no? Y uno de los bailes típicos es el son tradicional. Bueno, porque está en una zona donde, como yo digo siempre, no todos los países, casi ninguno, dentro de sus fronteras constituye una unidad, digamos, de pueblo, ¿no? Entonces, o cultural, lo cual hace que encontremos ahí una mezcla siempre de cosas que a veces parecen, digamos, que no podrían convivir y sin embargo encuentran la forma de convivir, porque la cultura es eso, ¿no? Tal cual. Es la convivencia entre los pueblos diferentes. Dejémoslo que suene unos segundos más y después invitamos a Larry a que cuente qué estamos haciendo hoy. Necesito aquí y nada puedo hacer. Te necesito aquí y nada puedo hacer. Por lo pronto, la mejor ayuda es la que no necesitan, que es un país de habla hispana. Eso clarísimo, seguro, ¿no? Así que, pero hay bueno, muchos, esa hay ayuda no la damos, no la podemos decir, ¿no? Así que invitemos a Larry a que diga más datos, más cosas, más mejor descripción que la que dimos hasta ahora nosotros. Bueno, es que en realidad el nombre del país que abordaremos hoy viene de una de las lenguas nativas de la zona y quiere decir, fíjate vos lo que quiere decir, lugar o tierra de muchos árboles. Pero no solo tiene árboles, sino que su geografía contiene muchos ecosistemas y microclimas que seducen al forastero, al visitante. Pero también dentro de sus fronteras quedaron marcadas las profundas cicatrices que la gran metrópoli dejó en casi todos los rincones del continente. Es una
tierra heredera de una trama social notable y compleja, con un calendario mucho, pero mucho más preciso que el que usamos hoy, que es una decisión de la arrolladora soberbia conquistadora. Su tierra integró un virreinato por decisión real y cuando se sublevó y osó independizarse, perdió algunas provincias que hoy se yerguen como países vecinos. Todos igualmente golpeados y separados por el garrote imperial. Tras los avatares de la conquista, los acontecimientos no fueron lineales por esas tierras, por esas latitudes. La alternancia entre libertades y dictaduras, entre tempestades y sosiegos, fueron las muecas que dibujaron la historia de este lugar que supo ser también un efímero reino americano. Su destino no deja de ser el destino de sus vecinos, cercanos o no. Su futuro es tan incierto como el de todo el planeta. Y su presente, como el de todos, es una continua mirada hacia atrás y hacia adelante dibujando una esperanza, que es la esperanza de todos, aunque ese todos parezca hoy una torre de Babel. Guatemala, un trayecto colectivo, una historia compartida y una geografía social aún en desarrollo como en toda América Latina. La música esta, particularmente, podría ser de otros lugares también, ¿no? Tranquilamente. Y decías algo en algún momento, al principio, cuando hablabas del hombre, del nombre del país, ¿no? Que viene de una de las lenguas nativas de la zona, ¿no? Que quiere decir lugar o tierra de muchos árboles, ¿no? Bueno, todo lo que se relaciona con lo nativo también tiene mucha influencia allí con el tema de la gastronomía. Claro, Después porque es toda una cultura. Hay una unidad cultural interesante que fue destrozada por los españoles, sin ninguna duda, ¿no? Sí, tal cual. Ahí la influencia es los indios mayas, que tenían una estructura social espectacular. Exactamente, y la gastronomía la llaman la gastronomía del lugar, la gastronomía guatemalteca se la llama la gastronomía chapina, ¿no? Ajá. Es el nombre que se le da, así se le dice a lo oriundo de Guatemala, ¿no? Que es el resultado justamente del encuentro de la cultura maya, como bien vos decías, con la de los españoles que llegaron en el siglo XVI, ¿no? Y así como en otros aspectos de la vida, ese arribo de los españoles fue creando el mestizaje, ¿no? Que después se ve reflejado en la comida, ¿no? Lógicamente después tiene la influencia de otros países de América del Norte y de otros lugares también de la región. Por eso hay muchas cosas que después, cuando hablemos algo de gastronomía, vamos a ver cómo se atraviesa a muchos otros países determinados. Entonces tiene mucha influencia, ¿no? México en la comida, en la comida y en la cultura, por supuesto, ¿sí? De Guatemala y todos sus vecinos, ¿sí? Ahora vamos a escuchar, ¿no? Sí, vamos a escuchar porque algo que también creo que lo hemos dicho en este programa, porque es una característica que se reitera lamentablemente en muchos de los países que abordamos nosotros, ¿no? Pasa en África, pasa en diferentes regiones, en Centroamérica, en Latinoamérica, en algunos lugares de Asia, esto de tener pueblos que la pasan mal en países ricos, ¿no? Y es algo que se reitera. En África lo vemos habitualmente. Bueno, si tuviéramos que hablar de Argentina, qué mejor expuesto hoy, ¿no? Los pueblos que la pasan mal en un país que desborda de riquezas, ¿no? Tanto alimentos, energía, agua, todo, ¿no? Pero bueno, como bien vos decías, tuvimos una entrevista muy interesante con Esteban de Gori, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del CONICET y de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, donde también es docente, ¿no? Así como es docente de la UBA.
Publica artículos habitualmente en diferentes revistas nacionales e internacionales y es autor de La República Patriota, editado por Eudeva. Suele publicar mucho también en Anfibia, un medio más que recomendable, ¿no? Con él hablamos largamente sobre Guatemala y esto es lo que hablamos. Antes que nada, Esteban de Gori, muchas gracias por atendernos. Aquí Hugo Gulmar y Larry Levy. Siempre empezamos con una pregunta. ¿Cómo está el país del que estamos tratando? ¿Cómo está Guatemala hoy? A ver, Guatemala viene de un proceso muy complejo que uno podría situarlo tal vez en el 2006. Hay que hacer como una historia un poco más panorámica. ¿Por qué digo en el 2006? Porque en el 2006 el gobierno de ese momento, el presidente de ese momento, le pide a la ONU la construcción de una comisión internacional que ayude a la investigación y al esclarecimiento de actos criminales y de corrupción. Eso se llamó la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Por qué es muy importante la CICIG? Porque la CICIG es una organización, primero, provista por la ONU, pero que va a tener apoyo de la Unión Europea y apoyo de todo el sistema bipartidista norteamericano. Creo que vos, Hugo, me habías consultado sobre el tema de Estados Unidos. Claro, ahí Estados Unidos construye una primer mirada más aguda sobre qué pasa en el sistema político guatemalteco, que ya los guatemaltecos y guatemaltecas sabían lo que pasaba, pero a partir de 2006 y las instalaciones en el 2007, aparece esta comisión que empieza a ayudar a la justicia y al Ministerio Público a llevar adelante investigaciones, que son muy potentes. Hay 400 condenas, una cantidad de funcionarios y funcionarias en procesos judiciales. En 2015, o sea, 8 años después de la instalación de la CICIG, en el 2015 se presenta un informe penal donde se denuncia en ese momento al propio presidente y a la propia vicepresidenta de la nación, o sea, Otto Molina y Roxana Valdetti. Eso genera una conmoción. Estaban en el poder, algo como medio inimaginable. Y a partir de 2015 comienza un movimiento anticorrupción muy importante en Guatemala. Tan importante en Guatemala que primero renuncia la vicepresidenta y en septiembre de 2015 renuncia Otto Pérez Molina. Esto es muy importante también. Y obviamente el periodo que falta para completarlo completa otro presidente que va a completar el mandato de ese binomio. ¿Llevan todo esto con el consenso popular? Sí, mira, a ver, consenso popular, si le llamamos a opinión pública contra el sistema político, sí. Está claro que a partir de 2015, esa investigación penal que se presenta en una conferencia de prensa va a traer un revuelo importantísimo, porque en esa línea empiezan con el secretario creo que general de la presidencia, un funcionario llamado Monzón de apellido, y termina en el presidente de la nación. Eso va a generar, a ver, el propio sistema político que intentó purificarse, vamos a poner eso entre comillas, en el 2006, en el 2015, ese propio sistema que había convocado a la ONU mostraba esas falencias. Era bastante paradojal, pero la CICIG, justamente con ese apoyo internacional, podía plantear esto. Entonces, efectivamente, el orden político guatemalteco va a empezar a deslegitimarse a partir de 2015, fundamentalmente en el tema corrupción. De hecho, los anteriores gobiernos van a intentar, de alguna manera, resolver esa demanda social. Había una demanda social muy clara que era el tema de la corrupción. Lo más interesante es que la CICIG en el 2019, con el gobierno de Jimmy Morales, es expulsada. ¿Y por qué es expulsada? Bueno, es interesante, por los procesos y las denuncias penales que había llevado adelante. Y porque además la CICIG comienza a observar que los cambios que hace la justicia, el propio Jimmy Morales, muchos de esos fiscales son corruptos. Paradójicamente, la CICIG se va del país
Jimmy Morales termina su mandato, asume Alejandro Giammattei, otro presidente conservador. Yassin Lasisi termina su mandato y al tercer día que termina su mandato, Estados Unidos lo acusa de corrupción significativa. Y además, cuando asume Arévalo, es perseguido por una fiscal que intenta desconocer su partido y desconocer su partido en el Parlamento. Estados Unidos cree que esa fiscal es corrupta. O sea, estamos hablando de una complejidad muy importante. O sea, estamos hablando de un sistema político atravesado por un reclamo, digamos, anticorrupción por parte de la población, un sistema político muy complejo muy complejo a la hora de cambiar, a la hora de encontrar otro sendero que no sea el de la corrupción, y un sistema internacional que apoya cualquier política anticorrupción. Ahora, esto está deslegitimado, el proceso es decir, deslegitima a la clase política, la reclama, o algo así como en algún momento se elaboró acá el discurso que se vayan todos. No, mira, es interesante porque Bernardo Arévalo le gana la segunda vuelta a Susana Torres, que los dos son, llamémosle, progresistas dentro del gran universo progresista. Lo que empieza a pasar en Centroamérica, ya más en términos generales, es que no solamente empieza a ganar sectores progresistas, como es el caso de Xiomara Castro, sino que Estados Unidos empieza a hacer una cuenta fácil. Gobiernos de derecha hondureños, gobiernos de derecha guatemaltecos. A ver, resultado final: migración descontrolada de Estados Unidos, corrupción, narcos y cocaína. Claro. Entonces Estados Unidos dice, entonces ¿para qué me sirven los gobiernos de derecha? Esa es la cuenta que empieza a hacer Estados Unidos. Lo digo así simple para que se entienda. ¿Por qué habría que mantener un acuerdo con Juan Orlando Hernández en Honduras si es un presidente sospechado por los Estados Unidos por narco? ¿Por qué vamos a hacer un acuerdo con Alejandro Giammattei, que es alguien que está sospechado de corrupción? Entonces Estados Unidos, el dato es Honduras, el acuerdo que Estados Unidos tiene con Xiomara Castro, entre otras cosas, es en la extradición, mirá qué interesante, la extradición, y controlar la migración. Ahora, Estados Unidos se da cuenta que puede armar acuerdos con las izquierdas o con los progresismos, con Petro, con Xiomara Castro, no solamente con Brasil, que Brasil se impone por su propio peso. O sea, Estados Unidos obviamente tiene que hacer acuerdos con Brasil, como Brasil tiene que hacer acuerdos con Estados Unidos. Pero estamos hablando de países más pequeños. Estados Unidos comienza a darse cuenta que hay sectores del progresismo que pueden cortar los sistemas de corrupción, que pueden cortar los vínculos con las bandas criminales. Estados Unidos tiene ciertas tensiones con Bukele, pero hay algo que le reconoce a Bukele, es que rompe con no solamente el tema marero, sino que además rompe con la salida indiscriminada de salvadoreños y salvadoreñas hacia los Estados Unidos. Y en esos acuerdos de Estados Unidos, o en ese reconocimiento de Estados Unidos, ¿le sirve también como una especie de bloqueo para eventuales avances de China dentro de la región? Bueno, y sí, porque esa pulseada se juega en todos lados. Es muy importante eso que decís, porque a veces uno cree que Centroamérica es como un lugar entre pobre, que uno no sabe mucho qué pasa ahí. Bueno, pero es un lugar importante. De hecho, es un lugar importante para los Estados Unidos, porque lo que eso implica, pero también es importante y no solo por el canal de Panamá, sino digo porque Estados Unidos se encuentra con que hay gobiernos que empiezan a tener acuerdos sólidos con China, como por ejemplo Nicaragua, como por ejemplo Bukele, como por ejemplo otros países de la región que dicen, bueno, podemos incluir a China en inversiones de infraestructura, en inversiones de telecomunicaciones. Ahí obviamente se empieza a jugar una pulseada, y se empieza a jugar otra pulseada que tal vez para nosotros es menor, pero no es menor para China, que es el tema Taiwán. Centroamérica
reconoció durante mucho tiempo varios gobiernos de Centroamérica la existencia soberana de Taiwán y efectivamente, como la Argentina hizo una política interesante durante muchos años con el Caribe y con Centroamérica para votar contra la ocupación de Inglaterra en las Islas Malvinas, China hace lo mismo, intenta también buscar consenso en contra de Taiwán. Y eso lo empieza a ¿Hay alguna lograr. oposición concreta de Estados Unidos a la participación de China en el área? No, ahí hay discusiones básicamente sobre el tema de negocios, sobre el tema de las telecomunicaciones. Guatemala es un lugar que yo diría, digamos, las tensiones en Guatemala podrían ser muy parecidas a las de otros países. No es como la de Nicaragua, que en algún momento Nicaragua intentó hacer un corredor bioceánico, por ejemplo. Que ahí sí hay una disputa clara con Panamá y con ciertos controles. Pero en Guatemala yo diría que el primer problema central es el tema de Taiwán. Y el segundo me parece que es la discusión sobre determinadas inversiones. Y en el caso de Rusia, en este momento, porque nos basamos básicamente en la posición geopolítica de Guatemala. ¿Cómo se está trabajando el tema de la guerra con Ucrania? Mira, la guerra con Ucrania, yo creo, hay un alineamiento, yo diría light a Occidente. ¿Por qué digo un alineamiento light? Porque tampoco China, que es uno de los grandes inversores o puede ser uno de los grandes inversores, fomenta o presiona para un posicionamiento con respecto a Rusia o Ucrania. Me parece que ahí las embajadas están teniendo o apoyos lights o intentar mantener un lugar bastante neutral. No veo ahí en Centroamérica una posición que sea ultra antirrusa y como ultra a favor de Ucrania. Me parece que ahí van construyendo. A ver, no hay que olvidarse que Centroamérica históricamente fue, llamémosle así, un territorio alineado a Occidente. Más, me animaría a decir que posiblemente en estos últimos años tenga ciertos corrimientos. ¿Qué quiero decir corrimientos? En la relación con China, por ejemplo. Pero históricamente, si uno toma desde las intervenciones norteamericanas del siglo XX, que son muchas, hasta la actualidad, uno podría decir que hasta los años 2000, Centroamérica tuvo un tradicional alineamiento mecánico, llamémoslo así, o directo con los Estados Unidos. A partir de la entrada de China, eso empieza a cambiar. Ahora tengo una pregunta que tiene que ver también, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de la guerra Ucrania-Rusia, el entorno de Guatemala, los países vecinos, ¿cuál es la posición y la relación inmediata con sus vecinos? Mira, esto es interesante. Está bueno lo que preguntás porque, por ejemplo, Bukele tiene algo para vender muy interesante. Bukele tiene para vender una idea de orden. Ese es su gran servicio a la humanidad. ¿En qué sentido? Porque, claro, es un bien preciado por esos países. Pero en el caso de Guatemala hay algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque la CICIG, y esto es un dato interesante, en su análisis, en su ayuda, en su colaboración a la investigación penal, presiona a las instituciones guatemaltecas y en 10 años, ahora voy a buscar el dato porque lo tengo acá, en menos de 10 años se reduce la cantidad de homicidios, pero se reduce vertiginosamente la cantidad de homicidios. Es decir, Mira, ¿baja el delito? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, lo que baja es los homicidios. Hay que tener en cuenta que, mira, acá lo tengo el dato, en el 2009 hay 45 homicidios cada 100.000 habitantes. 2009. En 2017 hay 26. Notorio. Es una reducción de un 20 puntos. ¿Cómo has visto Guatemala por sus vecinos? No cómo ve Guatemala a sus vecinos, sino cómo he visto en el rango de influencia en la zona. Porque estás hablando de la corrupción, de la investigación de la corrupción, de cierta aceptación interesante políticamente hablando. ¿Cómo lo ven los países vecinos? Bueno, a ver, lo que pasa es que, ¿cómo lo ven sus vecinos? En Centroamérica hay, llamémosle así, como consensos en relación a cómo mirar al otro.
digamos, ¿viste? Cuando uno diga, che, ¿cómo miramos a tal? Me parece que hay un consenso entre todos los países y uno de los consensos es el tema inseguridad. Ese me parece que es un punto. Che, ¿cómo nos miramos entre nosotros? ¿Cuál es la dimensión que vamos a tomar en cuenta para medirnos? Bueno, uno es el tema de la inseguridad. El otro me parece que es el tema de la corrupción. El otro me parece que es el tema de la estabilidad política. Y yo creo que la visión que hay sobre Guatemala es que durante estos 12 años, del 2007 al 2019, había existido una comisión internacional que había colaborado en estas dos cuestiones, que había colaborado con el tema corrupción y que había colaborado con la investigación penal, que tuvieron resultados muy importantes. Ahí lo vimos recién, la reducción de los homicidios y una investigación penal muy importante avalada por un sistema internacional importante también. Entonces, Guatemala, uno si lo miraría y entiende que hay avances ahí. Lo que efectivamente, a partir de 2019, lo que empieza a ocurrir con la salida de la CICIG es nuevamente que el tema corrupción vuelve sobre el escenario político, con lo cual Guatemala en ese sentido vuelve a ser observado como un país que uno de los grandes problemas, además de los indicadores sociales, que empieza a tener nuevamente es el de la corrupción. Es tan fuerte el tema de la corrupción que una de las políticas de los 100 días de Bernardo Arévalo es una especie de auditoría propia, como diciendo, bueno, a ver, el movimiento Semilla, que nace después del 2015, del cual lleva como presidente a Bernardo, o al tío Bernie, como le dicen, lo primero que hace dentro de esos 100 días es una especie de auditoría propia. Esteban de Gori, te agradecemos muchísimo este contacto con Mundo en Clave. La verdad que nos hiciste una descripción interesantísima sobre lo que está pasando allí en este momento sobre la actualidad de Guatemala. Bueno, muchas gracias. Espero que haya aportado algo. Bien, ahí estábamos escuchando, Larry, a Esteban de Gori, ¿no? Comentábamos, bueno, él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador adjunto del CONICET, y vos creo que te quedaste con ganas de agregar algo más. No, en realidad lo que quiero es un comentario general sobre lo que él dijo, porque me parece importante, porque la experiencia política de Centroamérica es bastante diferente a la que vivimos en otras zonas de América, en el caso nuestro en Sudamérica, pero bueno, son países que tienen que ver con la lejanía o cercanía del imperio, de cómo se maneja la corrupción como nudo central del debate político, por qué se produce allí, qué otras cosas se esconden atrás de ese debate. Creo que, bueno, lo que Esteban nos dio es un panorama muy, muy preciso de la vivencia política y la sucesión de los hechos de los últimos años. Falta una mirada, en caso nuestro, periodística, como para tratar de atar algunos cabos. Pero creo que podemos ir a la pausa y después hacemos un comentario sobre esto. Dale, ya lo anunció Larry, vamos a la pausa y ya enseguida seguimos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, siempre en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. This is David, 502, Guatemala. Va dedicado a todas las mujeres del mundo que sufren por un amor imposible. Despierta, ya no llores más. Ya no llores, no quiero verte sufrir. Escucha. Señorita, déjame contarte una historia. Permítame otra vez darle play a
tu memoria. Hoy te llevaré en un viaje con un montón de cosas. Haré que tus espinas se conviertan más en rosas, pues hay tantas cosas que no entiendes todavía. Dices que el amor Este es un rap romántico guatemalteco. ¿Se ¿no? podrá Así hacer se Bach? llama. ¿Se podrá hacer Bach en rap? Sí. Se llama Ya no llores más y el que lo canta es David 502. 502 es el prefijo de Guatemala. De Guatemala. Como quisieras tenerlo a tu lado, decirle esas cositas de dos enamorados, pero el desgraciado no supo valorarlo. Ese hombre solo fue en tu vida otro aprovechado. Ahí te interrumpí porque estabas justo por decir algo. Sí, no, es interesante porque de la queja social que representa el rap, ¿no? Sí, como sí, música contestataria, se transforma en esto, ¿no? Bueno, van variando los intereses, la música va atravesando el mundo, ¿no? Porque hemos encontrado rap. Claro, vos ponete a pensar que nos hiciste escuchar, porque sos vos el que va a buscar esta música, nos hiciste escuchar rap, por ejemplo, japonés. Sí. Nos hiciste escuchar rap de Iraní. Marruecos, pero nunca supimos cuál era el contenido, el texto, ¿sí? Suponemos que digamos que la impronta del rap es la protesta, pero bueno, nunca el amor. La situación, y más cuando tu novio te ha roto el corazón. Olvídalo, ese hombre ya no te merece. Ya lo has perdonado 1 y 2, 3 veces y ahora dice que te ama. Si las veces que te llamaba solo lo hacía por el ruido de tu cama. No hay nada. Claro, tenés razón, es decir, no conocíamos. Lo que pasa es que en muchos de los países que vos aludís o en otros, por ahí uno lo que veía eran las imágenes, y las imágenes eran muy fuertes, ¿no? Digamos, no se relacionaban con el amor, las imágenes. No, yo lo supongo porque digamos, el contagio cultural, musical, tiene que tener más o menos un mismo tinte. Pero hay excepciones. Claro. Centroamérica puede ser una de esas excepciones. Claro. Bueno, algo de esto te decía, me parece que, no, al aire también, no solamente fuera del aire, ¿no? En relación a la música de aquí, que lo del rock también tiene más una característica melódica, más que una característica de rock pesado como en otras regiones, ¿no? Sí, Está sí. bien, Argentina, por ejemplo, es muy variado, porque tenés rock más romántico, más pesado, más, no sé... Más sinfónico poco. Algo de sinfónico, Algo pero poquito, poco menos. muy poquito, ¿no? sí. Pero acá, por ejemplo, hasta algo del rap también incluye justamente esto, ¿no? Dale un poquito más. Y más cuando tu novio Y si querés nos vamos un poquito... y nos vamos, ¿sabes qué? Nos vamos a recorrer un poquito el mundo, vamos a viajar por otros lugares un ratito y después enseguida volvemos para Guatemala. Bueno, te cuento, la delegación negociadora de Hamás viajó del Cairo a Qatar para consultar a la dirigencia del grupo la propuesta planteada por el alto el fuego y la liberación de rehenes y presos. El grupo palestino, para que termine la ofensiva militar sobre Gaza a cambio de las liberaciones, ¿no?, de ambos lados. El líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, aseguró que siguen interesados en alcanzar un acuerdo integral e interconectado. En las últimas horas escuché, porque esto lo elaboré esta mañana muy temprano, que hay algún avance, hay alguna aceptación del grupo Hamás. Nos vamos a París. El presidente chino Xi Jinping llegó ayer a París y permanecerá hasta mañana. China quiere bajar las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Pekín, además de debatir sobre la guerra Rusia-Ucrania. Xi Jinping será recibido, iba a ser recibido esta mañana, supongo que ya lo deben haber hecho, por Emmanuel Macron, el presidente francés, que iba a estar acompañada, curiosamente, y este no es un dato menor, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De Diana Mondino no dijo nada. Creo que nada, no, dijo por nada. el momento Bueno. nada. Volvemos a Medio Oriente. El gobierno israelí decidió por unanimidad cerrar el canal qatarí Al Jazeera en Israel. El gobierno que encabezó, dice Netanyahu, decidió de forma unánime que el canal es un canal de incitación y se cerrará en Israel. Así lo escribió en Twitter el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El viernes la policía francesa desactivó pacíficamente una concentración estudiantil en el Instituto de Estudios Políticos de París. Los estudiantes se habían reunido allí para apoyar a los palestinos, haciéndose eco de campamentos y manifestaciones de solidaridad similares en todo Estados Unidos. Los estudiantes habían ocupado el edificio desde el jueves por la noche. En Panamá, el derechista José Raúl Mulino venció en las elecciones de ayer, domingo, y fue declarado oficialmente como presidente electo del país. El líder derechista aseguró que impulsará un gobierno pro inversión, pro empresa privada, pero no nos tenemos que olvidar de los que tienen hambre, de los que necesitan agua potable. Son retos muy grandes, dijo en su primer discurso el presidente electo. Y nos vamos a Japón. Una cosa curiosa, el gobierno japonés protestó ante la Casa Blanca porque el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Japón, al igual que China, India y Rusia, es un país xenófobo. Es lamentable que sus comentarios no se basaran en una comprensión precisa de las políticas de Japón, indicaron los miembros de la misión diplomática nipona en los Estados Unidos. Y volvemos a Guatemala, Larry. ¿Volviste con hambre? A ver, contame, ¿qué tenés para comer? No almorzamos hoy, no almorzamos. La dieta nos mató. ¿Qué pasó? La dieta esa, ¿cómo es que se llama? Intermitente, esa. La intermitente. O llegó el momento de interrumpir a mí me parece la intermitencia. Que se va a si seguimos así, se va a convertir en permanente, en intermitente. Bueno, vamos a empezar. Vos sabés que tienen una característica, a diferencia de otros países de la región, le dan más al picante. Les gusta más el picante que en otros países. Otros países trabajan, no es que no lo utilizan, pero sí más las hierbas, más lo simplemente aromático. Pero aquí estimulan un poco más el picantito. Cuanto más está cerca, ¿no?, de México y esa línea a nivel se va acercando, ¿no? Sí, claro, ahí vas teniendo comidas más picantes. Tenés razón, la influencia de la que vos hablabas. Bueno, quizá un plato que es prehispánico también, ¿no? Prehispánico por excelencia, que es conocido también como caldo colorado de pavo. Se llama cac-ica, cac-ic, ¿no? Su traducción querría decir rojo y picante, justamente, ¿no? Es un plato que es conocido como caldo colorado de pavo, te decía, que es original de la región de Alta Verapaz, en el centro de la región norte de Guatemala, pero es un plato que tiene muchas variaciones regionales. Lo que no puede faltar, obviamente, es el pavo, ¿no? Y varios de los mismos ingredientes que se ven en muchos otros platos, como la pepitoria, que después les cuento qué es, el tomate verde, hay otro... Tomate verde se ve mucho en México también. Sí, y hay otro que se llama jitomate. Jitomate, sí, ¿no? Que también es picantito. El pimiento, el ajo, el cilantro, diferentes tipos de chile. El chile se utiliza muchísimo, ¿no? Bueno, la influencia mexicana de la que vos hablabas. Y la hierbabuena. La hierbabuena se consume mucho en algunas comidas aquí en la provincia de Tucumán. El arroz también es otro de los ingredientes que no faltan allí, como para poner el caldo junto con el arroz luego, ¿no? Y se sirve con tamales blancos, pequeños tamales hechos solo con la masa, maíz y sal. Y los tamales es algo que... Es como un panásimo, porque no leva. Claro, pero aparte hay diferentes variedades de tamales, comen distintas variedades, ¿no? Para no profundizar en los tamales, porque es algo que ya lo hemos mencionado en muchos países y nosotros en Argentina también tenemos en el norte bastante, ¿no? Y qué rico que es. Ellos tienen los tamales colorados, que los tamales colorados son considerados como el plato nacional
de Guatemala. Va en contra de mi ley porque eso sería muy comunista. Claro. Pero bueno, dale. Sí. Y, o sea que eso, si vas a Guatemala no te cuesta para nada encontrar los tamales colorados. Es una tradición sumamente extendida, es que donde los venden encienden una luz roja para avisar que ese día tienen los tamales colorados. Entonces tiene la luz afuera, la encienden, es roja, y ahí ya sabes que podés entrar a pedir tamales colorados, ¿no? Es que las curiosidades de cada lugar, ¿no? La base del tamal colorado también es una masa hecha con harina de maíz, con agua, que se hierve, se rellena con pollo, cerdo o un recado, que es una salsa de tomate y mucho chile también, y se cubre en hojas de plátano y se vuelven a cocinar, pero esta vez ya es al vapor, ¿no? Bueno, hay un montón de comidas más, hay lugares turísticos, no sé si querés que abordemos algún dato duro. No, si yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo que habló nuestro entrevistado Esteban de Gori, que me pareció importante, ¿no? Cómo va variando la base del debate político en función de los compromisos políticos de cada uno de los países, su cercanía con el imperio o no, en este caso la problemática de la migración de estos países hacia Estados Unidos hace que Estados Unidos empiece a entender o intente entender que debe solucionar esta migración porque si no se le viene en contra. Entonces el empobrecimiento de estos países es un boomerang para Estados Unidos porque produce una inmigración hacia adentro de Estados Unidos que en algún momento le convino por la mano de obra barata y en esos momentos regularizó esa migración, y en otros momentos como ahora y a partir también de Trump hay un problema, porque al querer traer Trump de nuevo las industrias hacia Estados Unidos, no podía hacerlo con salarios tan bajos, por lo tanto tiene que rechazar la inmigración para que el norteamericano, el estadounidense, pueda elevar un poquito su nivel de salario. Bueno, todo este entreverado tiene que ver con la cercanía que tienen estos países con Estados Unidos y estos movimientos hacia allá. Pero es interesante. ¿Pasan a través de México? Pasan a través de México, en muchos casos sí. La mayoría sí. México tiene una actitud un poco dual, a veces no se entiende muy claramente si los quiere dejar pasar, si no los quiere dejar pasar, si los quiere cobijar o no los quiere cobijar, va variando de acuerdo a las zonas y van variando también las zonas de frontera con Estados Unidos que pongan mayor o menor resistencia al paso de estos migrantes, ¿no? Pero claro, sí, se le producen también a México bolsones de migrantes que hay que alimentar, hay que contener, en fin, es un tema sumamente complicado. Ahora, no digo que no se que no lo hayan hecho, que Estados Unidos no reflexione sobre estas cosas, pero no se escucha muy a menudo hablar acerca de Estados Unidos pensando en si le da más a un país, al pueblo, si le suelta un poquito, ¿no?, la soga a un país para evitar tal cosa o tal. Todo depende. Vos sabés que el conquistador siempre mira con un ojo que no es el tuyo, ni el mío, ni es el de la Argentina en este caso, aunque últimamente estamos un poco tuertos. Pero digo, tiene que ver con la riqueza que acumule ese país, con la ubicación estratégica, todo en la zona de América Central, la cercanía del Canal de Panamá, etcétera, etcétera, hace que sea una tierra de interés, pero no sé si es dádiva la tierra para Estados Unidos y hay riquezas. No es el caso de Guatemala, que es un país que tiene pocos recursos, lo que tiene es una naturaleza muy linda, muy diversa, con muchos microclimas, pero no tiene mucho ni que exportar y sí tiene mucho para importar. De hecho, su balanza comercial es negativa, ¿sí?, en $2.000 millones al año o más. No, estoy viendo mucho más, $9.000 millones al año de balanza negativa. Por eso te digo, y lo que tiene para exportar es un poco de café, banana, azúcar, cardamomo, no hay una gran producción. En cambio, sí necesita petróleo, maquinaria, vehículos, es decir, no es un país industrializado, es un país medianamente pobre, donde medianamente se desarrolló la política, donde se pudo hacer hincapié en el asunto de la corrupción. Lo que no dijo la CICIG, esa comisión formada por la ONU
y que tuvo una participación desde el 2007 al 2019 y que puso en la picota actos de corrupción. De hecho, nos contaba Esteban que había cerca de 400 funcionarios procesados por la corrupción. Nadie dice quién los corrompe. Es decir, cuando vos hablas de la corrupción hay un corrupto, pero hay un corruptor. Y en América Central, con sistemas políticos un tanto poco desarrollados y muy dependientes políticamente de Estados Unidos, bueno, hay que preguntarse quién los corrompe, claro, ¿no? Si son corrompidos, todo, ¿no? Es decir, siempre que corrompe es un tipo de guita, y tipo de guita en esos países solamente aliados con Estados Unidos, sin ninguna duda. Por lo menos ese es mi criterio, no lo comprometo aquí a Esteban, que nos dio el panorama político con objetividad absoluta, ¿no? Como un estudioso de la cuestión. Y es interesante la relación de los vecinos y cómo él dijo que Xiomara Castro, que en Honduras ha llegado de alguna manera a un modus vivendi con Estados Unidos para no confrontar como había estimulado a Estados Unidos contra su esposo, Zelaya. En este caso hay una especie de pacto de no agresión, en tanto y en cuanto hay determinadas cosas que Xiomara Castro no va a cambiar. Caso de las comunicaciones. Cuando Esteban habló de las comunicaciones, fue muy claro en filtrar el tema de lo que buscan los chinos. El 5G, que es una de las cosas más valiosas, que más despierta recelo en Estados Unidos. Yo no sé si es tan peligroso a punto tal de que los chinos puedan conocer el color de calzoncillo que usa cada uno, y eso sea valioso. Considero que es una cuestión de política de desarrollo de comunicaciones. Bueno, pero todo esto es interesante porque pudo hacer hincapié esta comisión en la corrupción, pudo detectar, pudo formar de algún modo una corriente de opinión con respecto a la corrupción, que muchos de nuestros países, incluyendo el nuestro, Argentina, la corrupción es un elemento estrictamente político para ensuciar al contrario, y realmente nunca se prueba nada de la corrupción, ¿sí? Y cuando hay un montón de pruebas, esas pruebas no prosperan. Y todo depende del color político. Vamos a ser concretos con respecto a Macri. Las pruebas están, pero los procesos no avanzan. Bueno. Y contra Cristina, no hay pruebas, pero avanza el proceso judicial, lo que hace que sea una de utilización absolutamente político, ¿no? Y en este caso tiene un visto, digamos, más político, pero menos partidario, el tema de la corrupción. A ver, otro de los detalles, el alineamiento constante de los países vecinos y también de Guatemala en el tema, por ejemplo, la guerra con Rusia, ¿sí? Hay un alineamiento con Europa y con Estados Unidos, pero él le dio un tenor bastante bajo a la posición de los países, en este caso de Guatemala, con respecto a la guerra de Ucrania. Como que la guerra es una cosa muy lejana para ellos, y no es tan interesante. Bueno, más o menos eso. ¿Vos tenés alguna comida para convidarnos? Yo tengo comida, turismo, lo que vos Bueno, dale, quieras. Mirá, vamos por algo de comer y después te cuento algunos otros datos de números precisos, duros. Bueno, podría contarte, por ejemplo, se me ocurre que esto te va a gustar a vos. Se llama plátanos en mole. ¡Apá! ¿No? Interesante. Hay algunas cosas que tienen que son, digamos, semillas, tienen bastantes. Algunas de las que tienen, por ejemplo, es el chocolate, el cacao, tienen canela, tienen sésamo. Bueno, con esas cosas han hecho toda una gran unión, y con algunos ingredientes más, por supuesto, ¿no? Ahí nació lo que se llama el mole, ¿no? Y a eso le sumergen, a esa mezcla, unas rodajas finas de plátano, pero el plátano maduro. Hay algunos lugares donde los hacen el plátano verde, ¿no? El plátano verde, sí. ¿no? Y lo cocinan. Es más chiquitito, claro, y más duro. No, son rodajitas de plátano maduro. Todo eso, al sumergir las rodajas de plátano en esa preparación, ese se convierte en uno de los postres más populares, ¿no? de Guatemala, que salvo por el chocolate, el resto de los ingredientes son
muy similares a otros que se utilizan en otras comidas donde varían, ¿no? Bueno, todo esto lo doran, queda todo doradito, las semillas, se le agregan algunas otras cosas como tomate, canela, chiles, chocolate, y un pan dulzón, y bueno, y ahí es que hacen toda esa preparación que dicen es muy sabrosa, me encantaría probarlas. Después tienen otra comida muy típica allí, que es tradicional de un departamento determinado, el departamento de Chimaltenango, pero que se popularizó en todo el país. Una pregunta, Sí. ¿vos podrías pronunciar las palabras mexicanas que son indígenas? No, digo porque me cuesta mucho. Y depende. Choacatecl, es Sí, decir, ¿viste? sí, Ese sí, tipo sí. Y algunas, de mezcla de letras que son todas consonantes. Algunas leyéndolas pude pronunciarlas bien, pero en general tenés que leerlas. Me gusta más el guaraní, bien, te voy a aclarar, ¿no? Tenés que Porque leerlas bien primero para... O sea, es difícil estar leyendo algo por primera vez, encontrarte con toda la palabra que es muy larga y donde pasan determinadas consonantes seguidas que tienen una determinada fusión que no es la que nosotros tenemos. a mí me encanta el guaraní, ¿no? te voy a ser más sincero. Bajo un poquito. Es como más divertido. Sí, claro, ¿no? tiene más ritmo. Tiene más ritmo. Bueno, esta comida, pepián se llama, es tradicional del departamento, te decía, mirá como te lo digo de corrido, Chimaltenango, ¿no? Es de Chimaltenango, pero es popular en toda Guatemala. También es un guisado, pero es un sabor diferente de otros porque se le agregan otras cosas. A muchas llevan este jitomate, que me gustaría probarlo alguna vez. Dale. Y que desde la llegada de los españoles sigue siendo una comida ritual que en general se utiliza en las ceremonias mayas y aún ahora se sigue utilizando. ¿Tenés más datos? Tengo más datos y sí, no quiero obviarlos porque nos da la dimensión de Guatemala. Guatemala tiene una superficie muy parecida a la de la provincia de La Pampa. Ajá. 108.000 kilómetros cuadrados contra 110.000 La Pampa. Cantidad de habitantes, casi 18 millones, nosotros tenemos 45 y un poquito más. Producto bruto es 87.000 millones de dólares, nosotros tenemos 450.000 millones de dólares, si es que Milei no lo achica en los próximos meses. ¿Cuánto es de la deuda externa del PBI? ¿Cuánto significa para los guatemaltecos? Solamente el 21%. Tiene una situación relativamente cómoda con respecto a la deuda externa. Lo que sí, la balanza de pagos da exportaciones 11, casi 12 contra 20 de importaciones. Hay 8.000 millones de dólares que, bueno, que es un agujero importante. Salario promedio, 430 dólares. Hoy está mejor que la Argentina. Y tiene una desocupación del 3.1. Es decir, una desocupación bastante baja. Por lo tanto, es un país que tiene una situación bastante acomodada desde el punto de vista económico, precaria en cuanto a su estructura, muy simplificada, que lo único que le queda en este momento es crecer en forma industrial y no de servicios, porque casi la mayor, digamos, cantidad de ocupados tiene que ver con los servicios y no con la producción. Por lo tanto, es un coto de caza, lo digo entre comillas, para las grandes potencias, tanto para los chinos como Estados Unidos. La política de Estados Unidos en este momento está compleja para financiar los países de Centroamérica, y los chinos vienen de a poquito y con mucho tiempo por delante, y desde hace mucho tiempo, que pueden ir conquistando de a poquito, y en el caso de los países de Centroamérica tiene la posibilidad de construir infraestructura, sí, que generalmente los chinos lo que hacen es construirla, financiarla, explotarla durante una cantidad de años y dejártela en el país como parte de los activos de ese país. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Esto más o menos en cuanto a los datos duros. Y bueno, la relación con Estados Unidos es de sumisión, es decir, es muy difícil desprenderse de proveerle por la cercanía, por la política norteamericana en Centroamérica. Ahí está el canal de Panamá, que significa un activo muy grande para Estados Unidos, de muy difícil
renuncia a eso. Con Argentina es mínimo el vínculo. Es ¿no? muy. Hay relaciones comerciales muy pequeñas, hay algún intercambio cultural, pero no hay nada sustantivo que podamos decir que digamos que resaltar en esa relación. Sí la hay, digamos, donde puede haber movimientos, un poco hay con la Unión Europea, también por influencia de Estados Unidos y la OTAN, y con China, que va de a poco creciendo. Con China, vamos a decir, porque es tardía la relación, es una relación que empezó formalmente en 2018, hace muy pocos años, porque tuvo que romper relaciones con Taiwán, porque tenía relaciones, Guatemala tenía relaciones con Taiwán. Tuvo que romper relaciones con Taiwán y con China empezarlas recién en 2018. Los chinos no son tontos, van despacito, van tranquilos y tienen mucho tiempo para ir, digamos, entrando en la política china. Dejo una incógnita, a ver, mientras vamos escuchando ya un tema con el que nos despedimos, que es muy alegre, muy divertido, muy típico de allí. Pero una incógnita si no será que en este momento se permiten, me quedé con el tema de la generosidad de Estados Unidos, que me llama la atención, ¿no? Que no son generosos con nosotros, por ejemplo, pero a diferencia nuestro, Guatemala es un país como otros de la zona que tienen dos clases sociales bastante marcadas. Nosotros no, todavía. Quizá apunten primero a eso para pensar en la generosidad. Mientras tanto, para poder llevarse lo que se quiere llevar. Claro, totalmente. Es la política extractiva que tiene Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Mientras tanto, ahí ya pueden competir con algún mínimo grado de generosidad con la política comercial que aplica No quiero ser Rusia, despectivo, ¿no? No quiero ser despectivo, pero los países de Centroamérica es plata chica para Estados Unidos. Sí, por supuesto. Larry, nos tenemos que ir. Esto es Mundo en Clave. Junto con Radio Caput, este programa se retransmite luego en la radio pública de Marcos Paz. Se retransmite también en RPD Radio, en Oberá, en el 97.5 en la provincia de Misiones, y se repite también en Radio Pista Urbana. Lucas Loza, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nunca entregamos tan puntuales, 17 horas, ya está. Y bueno, pero después de años de radio tendríamos que hacerlo más seguido. Bueno, y nos despedimos. Hasta la semana que viene a la misma hora como siempre. Esto es Mundo en Clave y esto es Radio Caput. Chao. A tu hermosa luna de Xelajú, un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra. Ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, te llevamos, que sabe a eterna primavera el clima especial que te rodea, cielo del color de tu bandera. Alguien sabio le escribió a tu hermosa luna de Xelajú. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En Caput. Bienvenido.